Hola a todos y bienvenidos al curso de Word de Arquitectura Eficiente, un sitio para mejorar tu productividad y aprender lo que no te enseñaron en la escuela. En la clase de hoy vamos a continuar con las fuentes y vamos a ver una herramienta que yo uso mucho en los proyectos, que son los resaltados. Los resaltados lo que hacen es que ponen un color por detrás a una fuente. Tenemos este texto, si lo marcamos con resaltado, pues se marca con un amarillo por detrás de la fuente, o podemos ponerle alguno de estos colores que queramos. Esto se puede usar como un resaltado normal y corriente, como cuando usamos los rotuladores, pero también yo lo uso en el proyecto con otro sentido que creo que es interesante a la hora de optimizar el rendimiento y asegurarse de que la documentación que estamos preparando puede funcionar. Esto, por ejemplo, sería una plantilla que tengo de documentación en el que, bueno, aquí hay una parte de la documentación que está sin rellenar, porque todo esto que se ven son marcas de campos que vienen vinculados a un Excel que se rellenarán automáticamente cuando rellene el Excel. Esto ya lo veremos más adelante. El caso es que toda esta parte se va a rellenar automáticamente, esta parte se va a rellenar automáticamente, pero esta parte de aquí la he copiado de otro proyecto que era también de una vivienda, y entonces, bueno, pues esa parte tengo que leerla y poner exactamente los datos de este proyecto, porque los datos estos pues no pertenecen exactamente a este proyecto, con lo cual pues me aseguro que esa parte la tengo que revisar y la tengo que adaptar para que se adecue pues la provincia, los metros, el uso, etcétera, del proyecto este en cuestión. En cambio, también uso, por ejemplo, el color verde para cuando tengo una parte en la que ya he empezado a escribir, pero que quiero desarrollar con más extensión, pues lo marco en verde y entonces ya sé que eso ya pertenece a este proyecto, pero quiero detallarlo. Incluso podemos usar colores para escribir notas especiales para que si trabajamos en equipo, otro compañero que está desarrollando otra parte, pues bueno, pues se le deja un comentario que después se borrará al final. Con esto, por ejemplo, pues tenemos un sistema, usamos los resaltados como un sistema de gestión y control del proyecto que nos permite comunicarnos entre varios miembros del equipo, o incluso para si estamos trabajando solos, pues saber qué partes pues van avanzando y qué partes quedan por desarrollar. Con esto terminamos de ver estas dos herramientas que yo las uso mucho en la documentación. Bueno, aparte de darle formato, como vimos en la clase anterior, pues darle un estilo al documento que es característico de mis documentos. Por otro lado tenemos, aparte de todas estas opciones que vienen aquí, hay otra serie de opciones que aparecen pinchando en este botoncito que tenemos que desarrollar en estas dos pestañas. Aquí la mayoría de las cosas pues ya las hemos visto, las fuentes, los estilos, los tamaños, los colores, subrayados y tal. Todo esto es lo mismo que podemos elegir aquí, e incluso aquí hay muchas que también están tachados, superíndice, mayúsculas, pero tenemos aquí doble tachado, que sería lo mismo que el tachado pero doble. Y hay una, por ejemplo, la letra versalita, que esto, bueno, para que veáis un poco el ejemplo, podría ser este texto que viene una parte minúscula y otra parte mayúscula. Si le ponemos el estilo de letra versalita, pues veis que todo se pone en mayúscula. Lo que pasa es que una mayúscula un poquito más chiquitita que las mayúsculas que son un poquito más grandes. Otro formato interesante es el formato oculto. El formato oculto lo que hace es que si seleccionamos un párrafo, pues seleccionamos un párrafo y le damos, o una letra o lo que sea, le damos a que sean caracteres ocultos, pues desaparece, ese párrafo desaparece. ¿Qué pasa con esto? ¿Dónde está? Bueno, pues para poder ver los párrafos donde están, hay que darle a mostrar todo. Cuando se le da a mostrar todo, aparte de que aparece este párrafo, pues aparece una serie de símbolos que vamos a usar, ya lo hemos visto en otras clases y lo vamos a usar mucho para saber qué es lo que estamos haciendo. Pues por ejemplo, hemos hecho aquí un ejemplo de lo que serviría tener el texto oculto. En este caso, el código técnico especifica que para el desarrollar la información previa tiene que contenerse toda esta parte de desarrollo. Los antecedentes, condiciones de partida, los datos del emplazamiento, entorno físico, normativa urbanística, etcétera. Esta parte que viene aquí, lo que hacemos es que al ponerlo en oculto, pues aparece aquí como una nota, además lo ponemos en azul para que se redestaque, pero aparece como una nota que nos sirve para ayuda para desarrollar el resto de la documentación. Esto, aunque esté oculto, cuando nosotros le damos a imprimir, no se imprime. Es decir, se mantiene lo otro, esta parte sí, para ver que no está terminada, pero la parte azul que hemos decidido que sea oculta, pues no se va a imprimir, excepto que lo manejemos y lo cambiemos las opciones.
con lo cual se nos queda totalmente oculta, pero siempre queda en la documentación, en la memoria, esa ayuda para desarrollar el documento. ¿Qué más cosas tenemos en este menú? Pues aparte de esta parte de oculto, tenemos también tenemos la parte esta de avanzado, en el que tenemos dos partes. Esta que vamos a ver un poco con más detalle y esta que no vamos a ver porque, bueno, son unas características para unos tipos de fuentes específicos y son unas condiciones específicas que normalmente no solemos usar porque esto se ve mejor en la... si veis aquí en este menú, bueno, pues estas ligaduras, por ejemplo, pues hacen que las letras se unan un poquito o se hagan efectos así con letras antiguas. Esto no vale para todos los estilos. También, por ejemplo, podemos poner los números, que la alineación sea siempre la misma, es decir, que la proporción siempre sea la misma, en vez de que el 1 tenga un espacio más chico que el 2. ¿Vale? Este tipo de cosas son las cosas que podemos tocar aquí en el menú avanzado, esto de formato de número, espacio entre números, pero esto no tiene mayor interés porque ya os digo que son para tipos de fuentes muy concretas y prácticamente en el tipo de fuente estándar apenas vamos a ver a notar diferencia. Lo que sí me interesa es avanzar en esta parte que es interesante porque es una cosa que podemos usar muchas veces, pero al desconocerlo pues no lo usamos. Por ejemplo, cuando hacemos contratos. Cuando hacemos contratos, pues por ejemplo ponemos el título de contrato, después ponemos un comparecen, que aquí ponemos de una parte, de otra parte, etcétera. Y después, por ejemplo, ponemos aquí estipulaciones. Y este formato lo que ponemos, esto lo vamos a poner centrado, esto lo ponemos centrado, esto lo ponemos centrado. Y marcamos aquí, por ejemplo, pues le marcamos, lo queremos que aparezcan las letras separadas. Entonces se le pone dos espacios para que esto parezca un poquito más separado. Esto no se hace así porque esto lo que hace es que la palabra comparece, la descomponemos, ya no es una palabra, ya es una C con dos espacios, una O con dos espacios. De hecho, aparece un error aquí porque claro, encuentra dos espacios y da un error diciendo que esto lo tienes que corregir. Y esto no se hace así. Esto, para hacerlo bien, se usa una de estas opciones avanzadas de fuente, que es el espaciado. Entonces, podemos controlar el espaciado, por ejemplo, vamos a ponerle 5 puntos. Podemos controlar el espaciado del texto, el espaciado entre dos caracteres, marcando esto. Entonces, la palabra contrato, pues la palabra comparecen. Si la centramos, guardamos propiedades. Pues es similar a la que está abajo, solo que esta sí es la palabra comparecen y esto es una C seguida de dos espacios, como hemos dicho antes. ¿Vale? Entonces, esto no se hace así. Si queremos separar este tipo de letras, lo hacemos con el menú de opciones avanzadas. También podemos hacer, por ejemplo, ya esto tampoco es muy práctico, pero bueno, por si queréis manejar la herramienta, se puede hacer que la posición sea elevada y esta posición, por ejemplo, sea bajada. ¿Veis? Ahí. ¿Veis? Con respecto a la línea, esto sigue siendo la palabra comparecen, pero la P está 5 puntos desplazada hacia abajo y la O 5 puntos desplazada hacia arriba respecto a la línea original que tenía inicialmente. También podemos cambiar la escala de la proporción entre los caracteres, de manera que la letra O tenga el doble de ancho que el de alto, por ejemplo. Y esto pues nos cambia el tipo de letra y bueno, pues este tipo de cosas las hacemos aquí. Lo que hacemos con esto es que no cambiamos la palabra. O sea, la palabra sigue siendo comparece, lo que estamos cambiando es el formato de la fuente. Bueno, con esto terminamos el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo vídeo.